Que el Señor les bendiga. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Vamos a, después de la pausa de las últimas dos semanas, vamos a continuar el estudio de Génesis, así que yo le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en Génesis 11. Vamos a leer del versículo 27 de Génesis 11 hasta el capítulo 12, versículo 9. ¿Ya? Génesis 11, versículo 27 hasta el 12, 9. ¿Lo tiene? Leamos. Dice de la siguiente forma, dice, estos son los descendientes de Terac. Terac engendró a Abraham, a Nahor y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Terac en Ur de los Caldeos, que era tierra donde nació. Abraham y Nahor tomaron mujeres para ellos. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor se llamaba Milca, que era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía ningún hijo. Y Terac tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai y a su nieto Lot, hijo de Harán, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Y fueron los días de Terac 205 años, y murió Terac en Harán. Capítulo 12. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes de ellos, y todos los bienes que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Versículo 6. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía a Betel, al oriente a Jai. Allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. De allí Abraham partió hacia el Negev, avanzando poco a poco. Le invito a que podamos tener un tiempo de oración. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites disfrutar juntos, Señor, a nuestra comunidad. Gracias por el tiempo de alabanza, Señor, por los chiquillos, Señor. Gracias, Señor, por, como decía, Señor Camila, este deseo de ir normalizando cada día más los cultos, Señor, y estamos agradecidos porque tú nos permites cantar de manera comunitaria, Señor, junto al grupo de alabanza. Te damos gracias porque tú nos permites leer tu palabra también, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en cada una de las cosas que tengamos que revisar hoy día. Cada lectura sea guiada por ti, Señor, y nuestros corazones sean confortados, Señor. Nuestros corazones sean también, Señor, también confrontados, Señor. Y que por sobre todo, Señor, sea tu palabra, Señor, para tu iglesia, Señor. Ayúdame, Señor, a que tu palabra sea predicada, Señor, con fidelidad, Señor, y que seas tú edificando, Señor, la iglesia que un día compraste a precio de tu sangre. Te doy gracias por esto y te pido todo esto a través de Jesús. Amén. Bien, como les decía, hoy día estamos retomando la serie de sermones basada en Génesis, y precisamente leemos el final de los versículos, digamos, los versículos finales del capítulo 11, y para situarnos un poco dentro del contexto, este ya vendría siendo el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el sexto mensaje, ¿no es cierto?, de la serie. Y por lo menos hasta el momento hemos visto Génesis 1, cuando Dios crea el universo, y este reino perfecto que Dios crea, en donde Él es el Señor de la tierra, Él es el Señor que crea, ¿no es cierto?, todas las cosas. Después vimos Génesis 2, cuando a causa del pecado este paraíso se pierde. Después vimos el caso de Caín y Abel. Después Noé y el diluvio. Y la semana pasada, o sea, la última semana que vimos el tema, que fue hace 2 semanas, vimos, ¿no es cierto?, el caso de la Torre de Babel. ¿Ya? Y hay que recordar que esta semana, cuando fue la última vez que vimos, ¿no es cierto?, la serie de sermones en base a Génesis,
Leíamos el inicio del capítulo 11, ¿ya? Toda la primera parte del capítulo 11 la leíamos y hablábamos precisamente acerca de la Torre de Babel, donde los habitantes de este lugar, ¿qué es lo que querían hacer? Querían construirse una torre precisamente para hacerse un nombre, ¿ya? Ese era básicamente, ¿no es cierto?, un poco el acuerdo que habían llegado. Dijimos, reunámonos, hagamos una torre y precisamente hagámonos de renombre. Dios decide confundir el lenguaje de sus habitantes y la humanidad es dispersada. Entonces, debido a que Dios había dispersado la humanidad en Babel, ahora puede llamar a un individuo, que es precisamente lo que vamos a revisar hoy día, que es el caso de Abraham, para que lleve el estandarte del reino de Dios. Todo esto en contraste con donde Babel buscaba precisamente hacerse de un renombre, pero sin embargo Dios llama a un hombre en el cual precisamente él le dice que él le va a engrandecer su nombre, ¿ya? Es como el contraste que vamos a encontrar precisamente entre la actitud que tienen los habitantes de Babel y la actitud que tiene Dios precisamente para con Abraham. El pasaje del capítulo 11 nos va a servir de introducción para todo lo que se va a desarrollar de aquí en adelante, a partir del capítulo 12, ¿ya? En la estructura del Génesis, en el capítulo 12, ¿no es cierto?, hay un quiebre, porque del capítulo 11 hacia atrás, la historia es más bien universal, a través de la creación, a través del relato de Caín y Abel, a través del relato, ¿no es cierto?, de Noé, y todas estas genealogías que aparecen en el Génesis para darnos a entender un propósito más bien universal. Pero sin embargo, a partir del capítulo 12 en adelante, Dios ya empieza a hablar y empieza a escoger a un hombre para que cumpla precisamente su propósito. ¿Y qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Y este relato, ¿no es cierto?, y que termina hace 2 semanas con el relato de la Torre de Babel, nos muestra más bien una masiva rebelión contra Dios y pareciese que no quedara en nada, ¿no es cierto?, el reino de Dios. El reino que se había construido, entre comillas, en Génesis 1, a partir de lo que Dios hizo, lo que Dios creó. ¿Se recuerdan cuando vimos Génesis 1, no? ¿No? Génesis es el primer libro de la Biblia, por si acaso, ¿ya? Y Génesis 1, obviamente, el primer capítulo. Y veíamos precisamente cómo Dios creó el mundo y pone al hombre, ¿no es cierto?, como muchos autores concuerdan, como un vicegerente, como un administrador del reino que Dios había creado, ¿ya? Dios creó un reino perfecto en el cual él encontró que era bueno y lo encontró muy bueno y puso al hombre como administrador de este reino. Debido al pecado, a partir del capítulo 2 de Génesis, ¿no es cierto?, el reino de Dios empieza a sentir cierto colapso, ¿ya? Y vemos algunos vislumbres de reinicio, ¿no es cierto?, tratando de reiniciar todo esto que está pasando. Lo vimos en el caso de Noé, ¿no es cierto?, cuando Dios ve que el hombre y la maldad del hombre ha aumentado y decide traer este diluvio y a partir, ¿no es cierto?, de Noé, volver a construir, ¿no es cierto?, esta simiente que le había plantado a partir de Adán y después, ¿no es cierto?, de su hijo Set en adelante, y empieza a volver a poblarse la tierra, pero sin embargo, cuando llegamos al capítulo 11, que era lo que veíamos hace 2 semanas, al inicio del capítulo 11, nos damos cuenta que en realidad la humanidad no ha aprendido nada y hay una actitud de rebelión contra Dios y se ve en esta intención de construir esta torre y querer ser igual a Dios y querer obtener un renombre. Entonces, pareciese, ¿no es cierto?, que el reino de Dios, y ya pareciese que este reino que Dios había construido de manera perfecta y que había tratado de reiniciar con Noé, pareciese que no quedaba en nada. Pero como contraposición a este caos que está sucediendo en la humanidad y un reino que pareciese totalmente perdido, podemos comenzar a vislumbrar el plan de Dios para el establecimiento de este orden a partir de una familia que Dios escoge en el lejano Ur de los Caldeos, ¿ya? ¿Podéis ponerme el mapa ahora y lo dejáis ahí, ¿no? Para que vayamos viendo. Ahí está el mapa un poco para que nos situemos, ¿no es cierto?, en el viaje que hace a Abraham. De hecho, en el pasaje que leíamos se nos nombra Ur, se nos nombra Harán, se nos nombra Siquem, se nos nombra Betel y Negev, ¿ya? Ese era como el viaje que hizo en primera instancia, ¿ya? Y lo vamos a dejar ahí para que vayamos situándonos, ¿no es cierto?, cómo es este viaje, este inicio del viaje y de esta experiencia y de esta aventura que está precisamente a punto de tener Abraham. El relato comienza con un nuevo detalle genealógico, Génesis 11, 27 en adelante, y se dan cuenta, ¿no es cierto?, es muy parecido a otros relatos que aparecen en los capítulos anteriores a Génesis, ¿ya? Y la palabra clave acá es una palabra en hebreo que se llama toledot, y que muchas versiones traducen como generación, otras traducen, ¿no es cierto?, como las familias, ¿ya?
pero básicamente lo que marcaba era una generación, ¿ya? Y del capítulo 11, de los versículos 27 en adelante, lo que nos está relatando es que esta nueva generación que está apareciendo tiene que ver con Abraham, pero la descripción parte dándonos a conocer a Terac, que Terac era precisamente el padre de Abraham. Y nos da a conocer a Terac, nos da a conocer a Abraham, a sus hermanos, a su sobrino, etc. Y nos indica el lugar del cual proviene esta familia, que era Ur de los Caldeos, ¿ya? Que estaba muy cerca de, por ahí entre medio, acá está. No se nota, no se nota nada. Ya, pero un poquito más hacia el norte de Ur de los Caldeos estaba Babilonia. Y entonces, todo este recorrido que hace desde Ur, desde la ciudad de nacimiento, y llega, ¿no es cierto?, a Harán, ¿ya? Con su padre, que era Terac. Ahora, además de los nombres de los parientes, las relaciones, etcétera, Moisés, que es quien escribe precisamente el libro de Génesis, nos va a mostrar algunas situaciones que van a marcar de manera importante el relato posterior desde Génesis 12 en adelante. Primero nos dice que Lot era su sobrino, ¿ya? Y más adelante vamos a ver, ¿no es cierto?, estos encuentros que tiene Abraham con su sobrino, que en algunos casos los mete en problemas, ¿no es cierto?, en otros casos, ¿no es cierto?, Lot se enoja, etcétera, ¿no es cierto?, va a marcar la vida de Abraham, el caso de Lot, que era hijo, ¿no es cierto?, de su hermano, que había muerto allá en Harán, ¿ya? Y sobre todo, el hecho más importante que nos muestra el pasaje, y nos dice ahí en el versículo 30 del capítulo 11, dice que Sarai, que era la esposa de Abraham, dice, pero Sarai era estéril. Pero no bastaba con decir solamente eso, sino que el autor también nos dice que era estéril y no tenía ningún hijo. ¿Ya? Y nótense el énfasis, ¿no es cierto?, que es no solamente que es estéril, sino que también que en ese momento no tiene ningún hijo. Entonces uno se pregunta aquí, ¿qué clase de reinicio del reino de Dios es cuando Dios escoge a un viejo de 75 años con una esposa que es estéril y que más encima no tiene hijos? Muy distinto al reinicio a lo mejor que podríamos ver en Noé, donde Noé, ¿no es cierto?, es elegido con sus 3 hijos, con sus 3 nueras. Entonces, por lo tanto, uno podría decir, ya, si aquí toda la cuestión se acaba, por lo menos de acá, ¿no es cierto?, podemos armar algo, podemos armar alguna familia, podemos, ¿no es cierto?, empezar a reconstruir nuevamente el pueblo de Dios. Pero sin embargo, cuando Dios escoge a Abraham, lo llama, y a la edad de 75 años, Abraham empieza este viaje que es de Ur de los Caldeos a Harán, y de Harán específicamente hasta Canaán, ¿ya? Y bajo este escenario, bajo el escenario de una humanidad rebelde que había mostrado sus intenciones reales, precisamente en el caso de Babel, y una esperanza puesta en una familia que no tenía mucha esperanza en trascender, ya 75 años, una esposa estéril, uno podría preguntarse, ¿acaso la relación de Dios con las naciones quedó deshecha para siempre? ¿O acaso la ira de Dios que se manifestó en expandir a las familias a través del evento de Betel hacia todo el mundo, y esta relación quedó cortada? ¿Ya? Y todo lo que aparece en Génesis 11 hacia atrás. Entonces, acá uno empieza a ver que muchas veces los propósitos que Dios tiene no tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que nosotros podamos ver, no tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que nosotros podamos esperar, sino que tiene que ver simplemente con que Dios es Dios. Y Dios escoge a quien Él quiere escoger. Y acá, ¿no es cierto?, después Josué más adelante nos va a decir, escoge a un tipo de 75 años, con una mujer estéril, pero que además vivía en una ciudad babilónica y que adoraba a otros dioses. ¿Ya? Como que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Pero sin embargo, es precisamente la forma en que Dios actúa. La historia continúa con el llamamiento que tiene Abraham, una orden un poco extraña, capítulo 2 en adelante, los primeros 9 versículos que leíamos, una orden un poco extraña, y si nos ponemos en los zapatos de Abraham, vamos a ver, ¿no es cierto?, versículo 1 del capítulo 12, que le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Un poco rara la elección, porque al parecer es lo más común, pero parecer es lo más común que Dios hace, ¿ya? Que Dios escoge, ¿no es cierto?, a quien Él plazca, y muchas veces gente sin capacidad lo capacita. Abraham no tenía hijos, como leíamos en los versículos finales del capítulo 11, pero además, lo que yo les relataba recién, adoraba ídolos.
Muchos estudiosos indican que los nombres que aparecen acá en el capítulo 11, Abraham, Terac, Sarai, Milca, eran nombres más bien relacionados al culto del dios Luna o al dios Sin, que era un culto, ¿no es cierto?, babilónico, cananeo de ese tiempo. Básicamente babilónico, que era como hacia allá. Esto, ¿cachan a dónde está, no es cierto? Si nos situamos en el mapa de hoy día, ¿no? Ya. Esto es como si fuera Irak. Ya estamos hablando de Ur de los Caldeos, que precisamente es parte de Irak, del Irak de hoy día. Y de ahí se han encontrado varios yacimientos con lo que era la supuesta ciudad de Ur. ¿Ya? Y acá tenemos Egipto, bueno, Egipto todavía sobrevive, ¿ya? Allá está Chipre, esa isla que se ve ahí en el Mediterráneo, y ahí está el Mediterráneo, y para acá estaría Italia, ¿ya? Y para acá estaría África, ¿ya? Y este culto, que era precisamente parte de Babilonia, y específicamente de Ur de los Caldeos, es interesante porque los dos grandes centros de adoración a este dios Luna, a este dios Sin, estaban en Ur y en Harán. Es donde se han encontrado los yacimientos. Entonces, todos estos nombres que el autor del Génesis, que es Moisés, nos está dando a conocer, estaban precisamente relacionados con el culto a este dios babilónico. Pero más adelante, en el libro de Josué, específicamente en el capítulo 24:2, dice lo siguiente, Josué, dice, así dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tiempo su antepasado Terac, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses. Entonces Dios está escogiendo un tipo que su esposa es estéril, que está viejo y que más encima, ¿no es cierto?, adora a otros dioses. Qué extraña decisión. Calvino va a decir en su comentario al libro de Génesis, va a decir, Abraham está sumido en la suciedad de la idolatría. Ur de los Caldeos, Harán, centros idolátricos. Y Dios, por gracia, extendió su mano para rescatar a aquel descarriado. Y continúa Calvino en el comentario de Génesis y dice, y es cosa maravillosa que un hombre miserable y perdido haya recibido preferencia de entre tantos santos adoradores de Dios, de modo que sobre su casa se colocó el pacto de la vida, para revivir en él a la iglesia y constituirlo padre de todos los fieles. Todo esto Dios lo hizo a propósito. ¿Ya? Recuerden que lo que Dios hace no es que esté, ¿no es cierto?, que sea así por azar, sino que lo que Dios hace tiene un propósito. Dios lo hizo a propósito para manifestar su gracia de forma clara y evidente en Abraham, el cual es un ejemplo de nuestro llamado también, pues en él vemos la gracia de Dios que hace brotar de la nada lo inexistente para que pueda comenzar a ser. Este mismo llamado que Dios hace en Génesis 1, cuando dice, hágase la luz, ¿no es cierto? Y la luz se hizo, el mismo llamado que le hace a Abraham. Donde no había nada, Dios lo llamó a hacer. Donde no había esperanza, Dios trajo esperanza en un hombre que pareciese que a la vista de la sociedad de ese tiempo no tenía, ¿no es cierto?, nada que hacer, no había esperanza, a lo mejor para Abraham. El llamado de Abraham es radical, porque imagínense a Abraham, le están pidiendo, hoy día tenemos celulares con GPS, hace un par de años atrás teníamos mapas, pero Abraham, imagínense a Abraham parado no en la puerta, sino que afuera de su carpa, y Dios le dice, vete, y no le dice dónde. Le dice, ándate de la tierra de tus padres, deja a tus padres y vete. ¿Y dónde me voy? A la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y dónde está esa tierra? Y no le dice dónde es. Sin embargo, Abraham obedece. El llamado de Dios a Abraham es radical, le está pidiendo que deje todo. Es un viaje que no tiene mapas, que no tiene GPS, que no tiene un destino claro, pero solamente una promesa. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Hoy quizá dentro de nuestra óptica es mucho más fácil empezar a lo mejor en otra ciudad, en otro país, irnos, ¿no es cierto?, y empezar una nueva vida. Pero en ese tiempo, en la antigüedad, la gente más bien se quedaba en su país. Esa tierra era un territorio familiar, allí se ganaban la vida, sus raíces eran profundas con la tierra en la cual habitaban. No obstante, Dios está llamando a Abraham que deje toda esa seguridad, que deje todas sus raíces, que deje toda su gente, que deje todos sus ídolos y le siga. ¿Y le siga a dónde? A la tierra que él le iba a mostrar. Abraham está saliendo de esta zona de confort en el cual se encontraba para meterse en un lugar desconocido, para avanzar hacia un lugar que él no sabía, ¿no es cierto?, a lo mejor
qué les iba a esperar. Pero sin embargo, Abraham precisamente obedece. El relato de Génesis 12 continúa con una bendición de parte de Dios. Versículos 2 y 3 dice lo siguiente: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay un elemento importante a considerar dentro de esta promesa entregada a Abraham. Porque podemos encontrar ciertos aspectos del pacto, a pesar que el pacto que Dios hace con Abraham se va a ir desarrollando, porque esta no es la única promesa que le da, sino a medida que avanzamos el relato de Génesis 12 en adelante, nos vamos a dar cuenta que Dios sigue, ¿no es cierto?, aumentando su promesa cuando lo lleva fuera del lugar donde él vivía, y le dice, mira las estrellas, ¿no es cierto?, tus hijos van a ser, ¿no es cierto?, como las estrellas, como las arenas, pero tiene su clímax cuando ya Dios establece un pacto en Génesis 15, cuando lo hace pasar por entre medio del animal muerto, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Ya? Y que tiene todos los elementos del pacto. Porque básicamente lo que estaba diciendo, si tú no cumples con lo que yo te estoy demandando, esto es lo que te va a pasar. Eso era parte del pacto cuando alguien firmaba un pacto y se hacía esta división o se partía un animal. Entonces, en este, podríamos decir, este muy primigenio pacto, vemos la intención de Dios de entablar una relación con Abraham que no solo va a traer beneficio a este viejo patriarca, ¿ya? Porque bajo estas promesas, primero Dios le dice, voy a hacer una nación grande. Dios le da estas cláusulas, ¿no es cierto? Y le da esta promesa. Primero le dice, haré de ti una nación grande. Después, segundo, le dice, te voy a bendecir. Y tercero le dice, engrandeceré tu nombre. Y aquí notamos la ironía, ¿no es cierto?, de Moisés. Porque aquí una directa alusión al pasaje anterior de la Torre de Babel, donde el pueblo quiere engrandecer su nombre, en donde el pueblo quiere hacerse un nombre, pero sin embargo Dios le dice, voy a hacer una nación grande de ti, te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre. Sino que además de estas tres cláusulas, hay una cuarta cláusula que le da peso a esto, porque no solo va a traer beneficio a este viejo patriarca, no solo va a traer beneficio a este viejo Abraham, sino que dice que él mismo, o sea, Abraham va a ser de bendición. Esta esperanza que a lo mejor uno puede ver que Dios está reconstruyendo su reino que se había perdido en por lo menos dos pasajes o dos capítulos de Génesis 11 hacia atrás, en el caso de Noé, en el caso de la Torre de Babel, en el caso del pecado que ingresa en Génesis 2 a la humanidad. Vemos, ¿no es cierto?, que Dios llama de donde no era, llama a este viejo Abraham desde Ur de los Caldeos y le dice, voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, pero no solamente eso, sino que tú vas a ser de bendición. Uno podría preguntarse, pero ¿cómo va a suceder esto? ¿O qué alcance va a tener estas palabras? Y a medida que el relato continúa, nos damos cuenta de lo siguiente. Dice que el versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios está escogiendo un nombre que ante nuestra vista parece que no hay esperanza, pero sin embargo lo está llamando un propósito que es súper importante, que es la bendición de todas las familias de la tierra. El cuadro de la restauración del reino de Dios, reino que había comenzado con Adán como el administrador de la tierra, del reino creado por Dios y que había sufrido los embates del pecado, comienza a tomar forma. Si bien estamos frente a un nuevo comienzo, podemos ver que la mano de misericordia de Dios a través de cada una de las historias en particulares que han sucedido hasta aquí dentro del relato Génesis, vamos viendo cómo el plan de Dios se va ejecutando, cómo la providencia divina va encaminando la historia de la humanidad a un desenlace universal, donde no solo una etnia en particular va a alcanzar la bendición de Dios, sino que a través de un hombre dispuesto a obedecer, todas las familias van a ser bendecidas. Y este cuadro lo vemos completo, como ya lo estudiamos en Apocalipsis, cuando en Apocalipsis se ve toda esta multitud de toda lengua, de toda raza, de toda nación, y en donde podemos alcanzar precisamente esta bendición que se había dado hace muchos miles de años atrás, pero vemos el cumplimiento al final de los tiempos. El relato continúa mostrándonos la obediencia de Abraham, tomando el camino hacia Canaán desde Harán. Entonces vamos en este camino desde Ur a Harán,
y de Harán a Canaán. Y la primera parada que es, la tiene en Siquem. ¿Ya? Y acá entramos a un punto importante porque vemos en Abraham dos actitudes, que es una actitud de fe y una actitud de adoración para con Dios. Aquí es interesante porque estos van a ser los dos primeros encuentros de adoración que va a tener Abraham en Siquem y en Betel, ¿ya? De aproximadamente 5 en total, que nos van a dar cuenta del detalle de la forma cúltica en el tiempo que se desarrolla este pasaje. Si bien el versículo 2 y 3 del capítulo 12 nos da cuenta de las promesas entregadas por Dios, en el versículo 6 el autor nos indica que la tierra está habitada por los cananeos. ¿Quiénes eran los cananeos? Eran los descendientes del nieto de Noé, que era Canaán, y que Noé había maldecido ahí en Génesis 9. Entonces, por lo tanto, era más bien un pueblo que estaba maldito, que Noé había maldecido, y habitaban acá la tierra. Entonces uno aquí se podría preguntar, entonces Abraham, ¿qué dice? ¿Me devuelvo? ¿Cachai? Dios me llamó a una tierra y la tierra que me llamó o a la cual me hizo venir. Uno se podría preguntar, entonces, ¿Abraham va a dudar? ¿Va a dudar? Puta, llego hasta Siquem, caché que la tierra está ocupada, así que me devuelvo. ¿No es cierto? Y camino por el desierto hacia el norte. Pero la actitud de Abraham no fue esa. Uno podría preguntarse, ¿dudará Abraham de las promesas de Dios por ver estas circunstancias desfavorables frente al plan que Dios le había mostrado, o más bien que le había dicho que lo ejecutara nomás? Querámoslo o no, la duda puede haber invadido el corazón de este viejo Abraham. Dudas que también nos pueden invadir a nosotros cuando vemos que, queriendo obedecer a Dios, confiando en sus promesas, las circunstancias desfavorables van a venir sí o sí. Y aquí hay un factor importante, que no solo va a jugar parte importante en la vida de Abraham, sino que debiese ser un factor importante en nuestra vida cristiana, cuando nos vemos enfrentados a cualquier circunstancia desfavorable, y es que Dios tiene el control. Dios tiene el control de la circunstancia, Dios fue el que llamó a Abraham, y Dios tiene el control de lo que esté pasando. Y pese a lo difícil que puede ser para Abraham entrar en esta tierra que está, ¿no es cierto?, habitada por otros habitantes, pero que Dios lo había llamado y le había dicho que iba a ser de él podría haber dudado. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, la fe tiene que ver con eso, con que Dios tiene el control de las circunstancias de nuestra vida. Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestra propia vida. La actitud de Abraham está sustentada en la fe, en la promesa de Dios. El libro de Hebreos lo va a decir más adelante cuando dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Abraham, ¿no es cierto?, tenía la vista puesta en la promesa que Dios le había entregado. Ahora, a pesar de que la tierra estaba habitada por los cananeos, la actitud de Abraham fue muy distinta. No fue dudar, no fue enojarse, no fue decir, pucha, Dios me trajiste hasta acá, ¿no es cierto? Y hoy día me topo, ¿no es cierto?, con que está este pueblo que a lo mejor, no sé si habrá tenido conciencia, pero Noé había maldecido. ¿Y qué hago acá? ¿Me devuelvo nuevamente al norte, a Harán? Total, ahí está mi seguridad, en Ur está mi familia. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Abraham, estando, dice el pasaje, en el encino de Moré, que quedaba en Siquem. ¿Y qué era el encino? El encino de Moré era más bien un lugar cultico cananeo. ¿Ya? Y después más adelante lo vamos a ver con el encinar de Mamre, que lo nombra en un par de capítulos más adelante. Y en este lugar lo que se hacía era precisamente sacrificio y adoración cúltica a los dioses cananeos, dedicado a la diosa Achera o Astarot, como va a aparecer en otros pasajes del Antiguo Testamento, y un culto que fue denunciado muchas veces por los profetas más adelante y del cual Israel muchas veces se tuvo que arrepentir. Entonces, sin embargo, a pesar que a la vista de él estaba este santuario pagano y frente a la reafirmación de Dios de su promesa que le dijo a tu descendencia le daré esta tierra, Abraham se escondió, salió huyendo, se encerró en su carpa. No, Abraham simplemente construye un altar y adora a Dios. Y aquí hay un punto importante, porque qué importantes son los tiempos de adoración cuando hay dificultades y cuando todo parece oscuro. Abraham podría haberse echado a morir. Abraham podría haberse devuelto. Pero sin embargo su actitud fue muy distinta. Dijo que yo planto un altar y adoro a Dios.
Y además, el énfasis de construir un altar no solo se dará en este pasaje, sino que en el versículo 8, Abraham tiene la misma actitud, y actitud que va a tener nuevamente en el capítulo 13, en otro santuario cananeo, en el encinar de Mamre. Versículos 8 y 9 dice, de allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Al occidente tenía a Betel, al oriente a Jai. Allí edificó otro altar, un altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. De allí en Abraham partió hacia el Negev, avanzando poco a poco. Sidney Greidanus, ¿no es cierto?, que es un autor que escribe mucho precisamente a cómo encontrar a Cristo en libros del Antiguo Testamento, dice, Abraham nunca es retratado construyendo altares fuera de la tierra prometida. Ahora Abraham está en la tierra que Dios le prometió a su descendencia. Abraham ve a los cananeos adorando a sus falsos dioses en los santuarios sagrados, y a la vista de estos santuarios construye altares al único Dios verdadero. En otras palabras, Abraham reclama esta tierra para el sagrado orden de Dios. Los reclama en los lugares claves, por lo cual podríamos decir, va a levantar una bandera de la propiedad del Señor. Esta es la tierra del Señor, aquí es precisamente donde el Señor es rey. Estamos frente a un elemento súper importante que de manera posterior iremos viendo en la conformación y elección de Israel como nación. Y es que el propósito de la elección de Abraham es que él sea el instrumento del propósito universal de Dios con todo el mundo. Un propósito de bendición que va a revocar todas las maldiciones que se han venido arrastrando desde los capítulos 2 al 11 de Génesis. Michael Gohin, en su libro Luz a las Naciones, dice, la bendición restaurará todo lo bueno que Dios depositó sobre la creación en el principio y por ende anticipa la subsiguiente obra redentora que Dios llevará a cabo en los seres humanos y en su relación con Dios, en su relación los unos con los otros y en su relación con la creación no humana. Esta es la apertura para que la tierra, para que el hombre sea bendecido precisamente a través de la obediencia de un hombre, quien es Abraham. Por último, debemos entender que este llamado que Dios hace a Abraham, hace miles de años atrás, tiene un propósito de bendecir la tierra y tendrá su clímax máximo en la figura de Jesús. El apóstol Pablo le va a decir a la iglesia de los Gálatas, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Por lo cual esta bendición prometida a Abraham, a este viejo Abraham de 75 años, alcanza su clímax en la simiente de Abraham, que es Jesús mismo. Y la iglesia, o sea, cada uno de nosotros, no solo somos convocados, no solamente somos invitados, no solamente somos obligados a formar parte de esta bendición, sino que a formar parte activa en ser de bendición para otros. El llamado que Dios hace, ¿no es cierto?, es un llamado a salir de estas zonas de confort y participar de manera activa en la misión, a participar de manera activa en ser de bendición precisamente para algunos, para algunas personas, no, para todas las familias de la tierra. Y este es precisamente el llamado que Dios nos hace esta mañana. Y uno se podría preguntar, ¿cómo podemos ser de bendición? ¿Cómo podemos participar de manera activa en el plan de Dios? Sea de bendición para su familia. Ore, aliente, instruya, confróntense. Sea de bendición para su iglesia local. Ore, sirva, ame a sus hermanos. Sea de bendición al lugar donde vive. Hable de Jesús, aconseje, ame a sus vecinos. Sea de bendición, ¿no es cierto?, en el lugar donde trabaja. Hable de Jesús, aconseje, ame, sirva a los demás. Sea de bendición para su país. Ore, hable de Jesús, sirva, ¿no es cierto?, a su país. Puedo quedar corto en la forma en que podemos participar de esta promesa, ¿no es cierto?, entregada a este viejo Abraham, que ya va a encontrar y que encuentra su cumplimiento en la figura de Jesús, y que en sus propias palabras, cada uno de nosotros somos llamados a esparcir por el mundo entero, cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La mayor bendición que puede tener una familia, la mayor bendición que puede tener nuestro compañero de trabajo, la mayor bendición que puede tener nuestro compañero de curso, la mayor bendición que puede tener nuestro vecino, es simplemente conocer a Jesús.
porque en Él, ¿no es cierto?, alcanzan esta bendición, porque en Él precisamente alcanzan esta promesa entregada a este viejo Abraham que sale de Ur de los Caldeos, que va a Harán, que va a Siquem, que va a Betel, que adora, que a pesar de las circunstancias desfavorables sigue con mucha fe. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una vieja promesa de la cual Dios nos invita a formar parte. Una vieja promesa en la cual, ¿no es cierto?, nosotros podemos vernos proyectados en Abraham, al cual se le entrega esta promesa que iba a ser de bendición a todas las familias de la tierra, es precisamente el llamado que Dios hace a la iglesia, ser de bendición para todas las familias de la tierra. Vayan y hagan discípulos. Te invito a que podamos tener un tiempo de oración. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu bondad.